Vamos a empezar, jóvenes y señoritas, con nuestro tema. Les hice una pregunta. Efraín se encontró con David para calmar su preocupación. ¿Qué entienden en esta oración que les he presentado? Algunos me dijeron que Efraín calmó su preocupación y otros dijeron que Efraín le calmó la preocupación, pero a David. Entonces no se puede entender de dos formas, ¿no? No está muy clara. Entonces la lógica matemática quiere que haya esa claridad, ¿sí? Empezamos. ¿Qué es lógica matemática? El concepto. La lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. La lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. Proposiciones. Una proposición o enunciado que puede ser verdadero o falso. Para representar proposiciones, utilizaremos las últimas letras del abecedario, como ser P, Q, R, S, T, hasta terminar el abecedario, ¿no? Entonces, es de esa manera que vamos a utilizar las proposiciones representadas con letras del abecedario. Un enunciado debe ser verdadero o falso. No hay otro, ¿sí? Entonces, los siguientes enunciados, dice, no son proposiciones. El primer ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Es una pregunta, pero yo no puedo decir si es falso o verdadero, no tendría razón, ¿no es cierto? Es por eso que no es una proposición. Vania, ponte de pie. Tampoco puede ser una proposición porque es una orden, ¿sí? Estos dos ejemplos no son proposiciones. Ejemplos de proposiciones verdaderas. Tenemos nosotros, por ejemplo, dice, el cielo es azul. La nieve es fría. 12 por 12 es igual a 144. Proposiciones que son falsas. Honda hace televisiones. Mentira, Honda hace motos. ¿Sí? El general Fidel Castro es demócrata. Mentira. 8 más 99, 231. Mentira. Los insectos crean su comida a través de la fotosíntesis. Mentira. ¿Sí? Entonces, estas se llaman proposiciones, aquellas que son verdaderas o falsas. Seguimos. Ahora vamos a estudiar los conectivos lógicos. Estos nos van a servir para unir dos proposiciones o más proposiciones, ¿no? Existen conectivos u operadores lógicos que permiten formar proposiciones compuestas. Por ejemplo, hoy miércoles pasamos clases de matemáticas y nos toca música. El conectivo lógico es el que está de color rojo. Y otro, el lunes salgo de paseo o me pongo a estudiar matemáticas. El conector es el O. Si Cuca no tuviera pulgas, entonces dormiría en nuestro dormitorio. Los conectivos mayormente siempre va a llevar este sí y el conectivo principal es el entonces. Otro, saldré bachiller. Sí, solo sí, soy responsable con mis estudios. El conector es el sí, solo sí. Entonces vamos a estudiar los cuatro conectivos. El I, el O, entonces, sí, solo sí. A este se le llama conjunción, disyunción,
implicación y doble implicación. Empezamos con las operaciones lógicas. Primeramente vamos a estudiar la negación. La negación es la inversa de los valores de verdad de una declaración. Si yo digo verdadero, su negación será falso. Si yo digo falso, su negación será verdadero. Un ejemplo. Algunas personas tienen miedo a morir. A esta oración yo le estoy llamando P. Se va a llamar la proposición P. Si yo cambio la oración y digo, algunas personas no tienen miedo de morir, la estoy negando a la anterior. Es por eso que utilizo este símbolo. Puedo utilizar este símbolo, puedo utilizar también la que está encima de la ñ, ese arquito que hay, ese también sirve para negar. Ahora, ¿cómo estoy formando esta mi tabla? Yo podía haber puesto aquí más, ¿no? Verdaderos, falsos, verdaderos, pero ¿cuándo paro? Para esto voy a utilizar una fórmula que es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. En mi caso, yo tengo una sola proposición, esta es la misma, lo único que estoy haciendo es negar. Pero esta es de donde parto y esto es donde estoy llegando, ¿sí? Tengo una. Entonces es 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la 1 es igual a 2. ¿Cómo hago? Este 2 voy a dividir en valores verdaderos y falsos. Y si son 2, solo me queda pues un verdad y un falso. No hay más opciones, ¿sí? Es por eso que he puesto aquí verdadero falso. Su negación de verdadero falso, su negación de falso verdadero. Tenemos entonces, dice, 2 filas. Una fila, 2 filas. Conjunción. La conjunción. Cuando conjugamos dos declaraciones, tiene el sentido de afirmar que son simultáneamente verdades. ¿A qué se está refiriendo? Tenemos dos proposiciones ahora, P y Q. Estamos utilizando la operación conjunción, al que se le llama I. ¿Sí? ¿Cómo hemos armado nuestra tablita? Tenemos dos proposiciones, 2 al cuadrado sería, ¿no? Porque tenemos que anotar en el exponente el número de proposiciones, P y Q, son 2. 2 al cuadrado, 4. Este 4 divido para verdad y falso. Me tocaría 2 verdaderos y 2 falsos. Nuevamente vuelvo a dividir cada uno de estos. Tengo 2. Divido un verdadero, un falso, porque aquí serían ya los 2. Aquí también lo mismo, 2. ¿Sí? Verdad y falso. Siempre debo comenzar en verdad y luego le sigue el falso. Entonces comienzo a acomodar. La primera variable es esta fila. Me dice 2 verdades, 2 falsos. 2 verdades, 2 falsos. Para la siguiente proposición, la siguiente columna que armé. ¿Sí? Verdadero, falso, verdadero, falso. Las operaciones son las siguientes. Verdadero, se lee de esa manera. Verdadero y verdadero da verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Esto se debe cumplir. Es como una fórmula. Que cuando yo tengo 2 verdades, me sale verdad. Y otra situación me da falso. ¿Sí? Solo va a ser verdad cuando ambos sean verdades. Tenemos el ejemplo, ¿no? Aquí nos está indicando que la conjunción es este símbolo. Y se lee I, como les dije anteriormente. Va a ser verdadero si ambas son verdaderos. Esto les está indicando. El ejemplo dice, la proposición P, ¿sí? La proposición P dice, la ciudad de Sucre es la capital de Bolivia. La proposición Q, Cochabamba es jardín de Bolivia. Las voy a unir con la operación de la conjunción. ¿Sí? La ciudad de Sucre es la capital de Bolivia. Y Cochabamba es la ciudad jardín. ¿Qué diría? P y Q, ¿no? Como esto.
Este es verdad y este es verdad, entonces mi respuesta va a ser verdad. Otra operación, la disyunción. La disyunción es aquella que se escribe con esta B y significa O. La disyunción tiene la función de enlazar dos proposiciones, indicando que al menos una de ellas es verdadera o ambas. Fíjense, ya hicimos la operación anteriormente. Tenemos dos proposiciones, P y Q. 2 al cuadrado es 4. 2 verdaderos, 2 falsos. Luego, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Verdad o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Falso, verdad, verdad. Solo va a ser falso cuando ambas son falsos. Falso, falso, falso o falso, falso. ¿Sí? Entonces, es de esa manera que estamos trabajando. La disyunción se lee O. Es falso si ambas son falsas, ¿no? Si ambas son falsas. La primera proposición, P igual a 3 es un número primo. La proposición Q, 3 es un número natural. Los voy a unir mediante la operación de la disyunción. 3 es un número primo o 3 es un número natural, ¿sí? P o Q, ambos son verdaderos, me va a dar verdadero. La implicación, también llamada condicional, otros libros lo llaman así, tiene la función de enlazar dos proposiciones, indicando que solo habrá una situación donde dé como resultado falso. Tenemos dos, por lo tanto tenemos dos verdaderos, dos falsos. La proposición Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y fíjense que debe ser en orden. He empezado por la proposición P, el que le sigue es Q, ¿no? Y siempre debo ir armando así, en degradé, 2, 1, ¿no? Cuando tengo la implicación es como esta flechita, ¿sí? Y solo va a ser verdadero, dice solo va a ser verdad cuando, aquí fíjense, verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, cuando este de adelante, que se le llama también antecedente, es verdadero, me va a dar falso, ¿no? Si este primero es verdadero y el segundo es falso, falso, ¿no? Luego las otras situaciones siempre va a ser verdad, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad. Solo lo voy a distinguir por esta sería su cualidad para reconocer. Que el primero sea verdad y el segundo sea falso, ¿sí? Como les decía, se lee entonces, es una flechita. Es falso si la primera es verdadero y la segunda es falso. Mediante esta la estamos reconociendo. Tenemos el ejemplo. La proposición P dice ahorro. La proposición Q, podré comprar una casa en 3 años. Mayormente se utiliza en esta implicación el sí que viene adelante y para la unión, para la operación utilizamos el entonces. Si ahorro, entonces me podré comprar una casa en 3 años. Claro, va a ser verdad porque yo podré comprarme una casa si ahorro, ¿no es cierto? O sea, este implica este, ¿no? Y aquí este sería P, entonces Q, si ambos son verdaderos, me da verdadero. La doble implicación, también llamada bicondicional, tiene la función de enlazar dos proposiciones, indicando que el valor es verdad si ambas proposiciones tienen el mismo valor. P, sí y solo sí, así se lee. P, sí, solo sí, Q. Ahí tenemos, verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, falso. Falso, verdad, falso. Falso, falso, verdad. Yo voy a reconocer la doble implicación cuando observe que si son iguales la primera y la segunda proposición, siempre va a ser verdadero. El primero es igual al segundo, verdadero. El ejemplo.
La proposición P, febrero, tiene 29 días. La proposición Q, el año es bisiesto. Los 1 mediante la doble implicación. Febrero tiene 29 días, si solo si el año es bisiesto. Esta es la proposición Q, si solo si la proposición, esta es la proposición P, si solo si la proposición Q, ¿no? El verdad, si solo si verdad, me va a dar verdad. Nos vamos a ir al ejemplo. Dice el ejemplo. Construimos la tabla de verdad para las siguientes proposiciones. Ahí está mi ejemplo. Yo tengo que recordar cómo se hacía cuando utilizaba signos de agrupación. El signo de agrupación me está indicando que esto que está entre la llave o el corchete es una sola operación. Aquí está donde se abre y aquí donde termina. Esta es otra parte, ¿no? Una proposición, pero compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque tiene más de una letrita, más de una proposición. Está lo mismo. Ahora, esto me va a dar un resultado, porque haciendo operaciones yo voy a conseguir una operación. Esto, otra operación. ¿Cuál es la operación que está uniendo estas proposiciones? Es este del centro, que es doble implicación, que significa sí, solo sí. Entonces debo hacer esas operaciones. Aquí está, ¿no? Entonces para eso hemos construido esta tablita que nos va a ayudar a desglosar, poner los valores de verdad y yo lo estoy separando. Fíjense, P, no P, I, Q o R, ¿no? Q o R. Y recordemos que esta es el primer corchete. Este es el segundo. Empieza aquí y termina aquí. De aquí tengo que sacar una respuesta, de aquí otra respuesta. Esas dos respuestas debo unir para encontrar la doble implicación, ¿no? Ahora, antes de comenzar, para poder armar mi tabla, yo necesito utilizar la formulita 2 a la n para saber cuántos valores voy a utilizar o cuántas filas también, ¿no? Para eso, debo contar el número de proposiciones que tengo. No P es el equivalente de P, ¿sí? Entonces tengo P, Q, R. Aquí P, R, Q, que son las mismas, ¿no? Serían solo 3. Aquí los tengo 1, 2, 3. Entonces lo que yo debo hacer es utilizar mi fórmula para indicar que son 3 variables. Voy a utilizar las 3 variables y ahí está. 2 al cubo es igual a 8. Parto a la mitad. Tengo 4 verdaderos y 4 falsos. Esta va a ser para mi primera proposición. Vuelvo a partir. 4, 2 verdad, 2 falsos. El de abajo también 2 verdad, 2 falsos. Esta es para mi segunda proposición. Para la tercera, vuelvo a repartir estos 2 y nos toca a un verdadero, un falso. Este también verdadero, falso. Este también verdadero, falso. Este también verdadero, falso. Esta va a ser para mi tercera proposición. Y debe ir en ese orden, fíjense. Aquí había 4, aquí 2 y aquí 1. ¿Cuándo termina? Cuando termina 1 a 1. Un verdad, un falso. ¿Sí? Entonces es de esa manera que yo voy a armar. ¿Y cuántas filas voy a tener? 8. Aquí el primero, el resultado de la formulita me está indicando eso. Entonces, yo voy a utilizar esto para armar mi tabla, ¿sí? Eso voy a utilizar para armar mi tabla. Entonces, voy a comenzar a armar mi tabla de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a poner los valores y aquí les puse la tablita, ¿no?
la tablita para que ustedes vean, porque estamos utilizando esos operadores. El y, el o, la doble implicación, ¿no? Este no estamos utilizando. Este sí. Entonces, ustedes tienen que aprendérsela de memoria. Tienen cualidades. El y solo va a ser cuando sean ambos verdaderos. El o solo va a ser falso cuando sean los dos falsos. La implicación, cuando el primero sea verdadero y el segundo falso da falso. Luego son todos verdades. En la doble implicación solo va a ser cuando ambos sean verdaderos, da verdadero, ¿sí? O ambos sean falsos, da verdadero, ¿sí? Esas son sus cualidades. Ustedes vayan piqueándole, vayan haciendo de manera que se pueda memorizar esta tablita, ¿sí? Vamos a empezar a llenar nuestra tablita. El primero nos decía que son 8 filas y eran 4, 4. Empiezo a anotar verdadero, siempre empiezo, ¿no? Verdadero, 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 4. Ahora falso, 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 falso y falso. El que sigue, de 2 en 2, decía. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. La R, ¿qué decía? Decía que el R va a ser de 1 en 1, ¿sí? Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y así son bien cabalito las operaciones, ¿sí? Entonces, sigo, ahora sí debo hacer las operaciones que requiero. ¿Cómo lo hago? Empiezo con esta. Voy a ir armando, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer este paréntesis. Recordemos que cuando tenemos signos de agrupación debo entrar de adentro y salir hacia afuera. ¿Quién es el que está más adentro? Es el paréntesis. Entonces comenzamos. Dice Q o R. Recordemos que cuando dice O, tenemos la operación O, solo va a ser falso cuando sean ambos falsos. Luego siempre me va a dar verdadero. Dice entre Q o R. Q o R, que son estos dos últimos. Voy a trabajar, dice, con estos dos. Y voy a utilizar el O. ¿Sí? Lo voy a pintar para un momentito para que puedan distinguirlo. Ahí está. Voy a trabajar eso. Q o R. Solo me dice que es falso cuando ambos son falsos. Luego siempre me va a dar verdad. Verdad o verdad me da verdad. El que sigue. Verdad o falso, verdad. El que sigue. Falso, verdad o verdad, verdad. Falso o falso, solo ahí va a ser falso, ¿no? Falso. Ahora este otro, verdad o verdad, verdad como resultado. Verdad o falso es verdad. Falso o verdad, verdad. Falso o falso, falso o falso me da falso, ¿no? Ahí está. Listo. Ya tengo esta primera respuesta. He hecho desaparecer con esto el paréntesis. Ahora voy a hacer desaparecer, voy a acomodar aquí sus valores. Dice la negación de la P. Si aquí era verdadero, si digo negar, aquí se va a volver falso. Aquí era verdadero, se vuelve falso. Aquí era verdadero, se vuelve falso. Aquí verdad, falso. Aquí son falsos los 4, entonces aquí van a ser verdaderos. Listo. Ahora debo trabajar esta parte, estas dos respuestas. ¿Sí? He terminado esta parte. Lo voy a deshacer. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Empiezo. Necesito hacer desaparecer los corchetes.
uniendo estas dos mediante la y, ¿sí? ¿Qué decía la conjunción? Decía que si ambos son verdad, me da verdad, si no, van a ser falsos. Cualquier situación, solo van a ser verdaderos cuando ambos sean verdaderos. Falso y verdadero, falso y verdadero me da falso. Falso y verdad, falso y verdad, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, ¿qué dice falso y falso? Falso, ¿no? Verdad y verdad, solo ahí va a ser verdad, verdad. Seguimos. ¿Qué dice? Verdad y verdad me da verdad. Verdad y verdad, verdad. Verdad y falso me da falso. Listo, he terminado. Esta es mi respuesta principal de estas proposiciones compuestas. Ahora voy a trabajar de la misma manera con el otro lado. Fíjense qué me dice ahora aquí. P o R. Me está hablando de este P y de esta R. Sí, lo voy a pintar de colorcito para que no me equivoque. ¿Sí? Lo pinto. Voy a utilizar otro colorcito que no sea este con este. ¿Sí? Entonces lo voy a pintar de manera que voy a utilizar, voy a decir esos dos. ¿Sí? Dice con la O. ¿Qué dice cuando es con O? Cuando es la disyunción. Dice que va a ser falso cuando ambos sean falsos. En otra situación siempre me va a dar verdadero. Entonces debo recordar eso, debo utilizar aquí. ¿Sí? P o R. Verdad o verdad da verdad. Verdad o falso también es verdad. Tercero, verdad o verdad es verdad. Seguimos. Verdad o falso, verdad. Seguimos. Falso o verdad, verdad. Falso o falso, falso o falso da falso. Entonces, de esa manera tenemos que ir llenando nuestra tablita de manera que podamos ir avanzando poco a poco nuestra tabla, ¿no? Llenar nuestra tablita. Seguimos. Bueno, se escapa mi paginita, ¿no? Entonces, seguimos llenando, vamos caminando hacia abajo. Aquí está. ¿Qué decimos ahora? Falso o verdad me da verdad. Falso o falso me da falso. Está, ¿no? Falso, falso, falso. Ahora aquí dice que debo poner del Q, copio. Son 2, 2, 2. 2 verdad, 2 falso, 2 verdad y 2 falso. Listo. Ahora debo hacer la unión de estos dos para concluir, para tener la respuesta de este. ¿Sí? Eso debo hacer para poder encontrar la respuesta. Ahí está. Entonces voy a armar esa respuesta de manera que sea, se vea bien, ¿no? Comenzamos. ¿Qué dice con el I? Con el I sabemos que solo va a ser verdad cuando ambos sean verdad. Eso me decía mi tablita. ¿Sí? Es la primera tabla. Verdad y verdad, verdad. Luego todos son falsos en otra situación. Verdad y verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Me estoy fijando estos dos, ¿no? Estoy en este lado. Verdad y verdad, verdad. Verdad y falso, falso.
verdad y falso, falso, verdad y verdad, verdad, falso, falso y verdad, falso, verdad, falso, 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 falso y falso, falso, ¿no? Listo. Ahora, ya tengo las respuestas de mis proposiciones compuestas. Este de color naranja es la respuesta de esta parte que es las proposiciones compuestas. Es la respuesta de esta es este. Ahora, mi respuesta final va a estar cuando yo una estos de color naranja mediante la doble implicación. Es por eso importante ir de adentro hacia afuera, ¿no? Los uno, los voy a unir. Dice con la doble implicación. ¿Qué me decía la doble implicación? Que solo va a ser, por si acaso les muestro aquí abajito, ¿no? Verdad, sí, solo sí, verdad, verdad. Aquí me da falso. Falso, sí, solo sí, falso, verdad. O sea, solo me va a dar en esa situación que sean de esa manera, ¿sí? Entonces comienzo a sacar mi respuesta. Falso, estoy trabajando los de color naranja. Falso, sí, solo sí, verdad, me da. Falso, sí, solo sí, verdad. Vemos, falso, sí, solo sí, verdad, me da falso. No solo cuando sean iguales va a ser verdadero, ¿no? Falso, sí, solo sí, verdad. Falso, sí, solo sí, verdad. Si estoy insegura, me fijo, falso, verdad, falso, verdad, falso, ¿no? Debo estar segura. Falso, falso. Cuando ambos son iguales, sé que es verdad. El siguiente. Falso, falso. Verdad. El siguiente. Verdad, verdad. Cuando son iguales, sé que es verdad. Sigo. Verdad. Sí, solo sí, falso. Falso. ¿Sí? Verdad. Sí, solo sí, falso. 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 Sí, solo sí, falso. Falso. Esta es mi respuesta final. Esta es mi tabla de verdad. ¿Sí? Esta es mi respuesta. La que está de color rojito, ¿no? Le puedo poner un color verdecito para que se vea mejor, tal vez, ¿no? Un verde clarito. Ahí está, o este amarillito, para que resalte más. Es por lo que está sombreada mi tabla, entonces es por eso que no se ve muy bien, ¿sí? Entonces, es de esa manera que debemos trabajar. Es importante que ustedes lo vean y estudien sus tablitas, que solo son cuatrito, ¿no? Y que son fáciles de distinguir. Hay muchos más, pero no quiero complicarles, no quiero que se confundan, solo necesito la base. Ahora, esta es mi respuesta principal, ¿sí? Tengo dos situaciones, las que les voy a presentar, porque eso les indica en la tarea. Tautología. Tautología es cuando en mi respuesta final me sale puro verdad, ¿sí? Y la contradicción es cuando todo en la respuesta final me sale falso, ¿sí? Vuelvo a repetir, aquí me sale verdadero, se llama tautología. Cuando todo sale falso, se llama contradicción. Eso les pregunta en su tarea. Que identifiquen si su respuesta final es tautología o contradicción. En nuestro ejemplo, ¿sí? En nuestro ejemplo no es cierto? No es ninguno de estos dos. Podemos observar, ¿sí? Podemos ver nuestra tablita que nos salió de que no era, ¿sí? Nuestra tabla que hemos completado nosotros no nos sale, fíjense, no nos sale puro verdad ni puro falso, por lo tanto yo voy a decir
esta tabla no es tautología ni es contradicción. ¿Sí? Eso es, estudiantes. No se olviden que ustedes deben entrar a Classroom, deben realizar las dos tareas, tenemos un mapa conceptual y deben realizar esto de las tablas, que también está en su cuaderno de práctica. No olviden poner nombres a todos los trabajos que realicen. Bueno,